semanas que nos reunimos para encontrarnos con Dios y que su palabra pueda ser vivida por nosotros, ¿sí? Jesús es el mismo de ayer y seguirá siendo el mismo Cristo, el mismo Dios. Por eso el tema de hoy es Jesús sana hoy. ¿Cuándo sana Jesús? Hoy. Jesús sana hoy. Por eso qué hermoso que es cuando nosotros vemos los milagros, ¿no? Vemos cómo el Señor hace las cosas que por ahí la ciencia con mucho esfuerzo, la medicina con tanto esfuerzo, siguen estudiando, siguen revisando y siguen experimentando, pero hay personas que solamente Dios las puede sanar. Y lo bueno para todos, la buena noticia para nosotros, iglesia, es que Jesús sana hoy. Él sana hoy. Dice en Mateo 15, 30 al 31. A ver, ¿lo leemos? Dice, y se le acercó mucha gente. ¿Me lo pueden correr un poquito más acá si yo lo veo? ¿O este? Bueno, ahí está. Leamos todos juntos entonces. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Los sanó, ¿sí? Nos contaba el pastor en esta predicación de que habían muchas, tantas enfermedades que en cada letrita del abecedario hay una enfermedad. O sea, son tantos los tipos de enfermedades que hay en el mundo, que habitan en el mundo, que vamos a decir, como decía el pastor Acevedo, hay para ser dulce. Para ser dulce. ¿Cómo entonces nosotros, que somos su iglesia y que predicamos lo mismo que el Señor Jesús predicaba? ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Que en Dios había salvación, había liberación y había sanidad. Vivimos, sin embargo, en una sociedad que está enferma. Por eso existe un nombre, por cada letra del abecedario hay una enfermedad distinta. Y me traía a la memoria que mi hija dice, mamá, ¿cómo no me dijiste nada? Porque a ella le hicieron un chequeo, se fue a hacer un chequeo. Entonces las preguntas de rigor, ¿cierto? Que le hace la doctora, y bueno, vos tenés algún pariente, tu mamá, tu papá padeció de esta enfermedad, tuvo esta otra enfermedad. Y ella decía todo, yo no, nadie. Qué bueno, che, venido de una familia poderosa, nadie enfermo en tu casa. Todos de muerte natural nomás. Claro, y ella cuando llega a casa me dice, mamá, se me dejó intrigada la doctora porque me preguntaba si, no sé, si habían enfermedades, me daban miedo las enfermedades que decían, pero vos nunca me contaste, dice, si hay alguno en nuestra familia que haya padecido tal o cual enfermedad. Yo digo, pasa que no hablamos del tema, o sea, ¿vos no sabías que mi mamá murió de cáncer? ¿Qué? Dice, yo le dije a la doctora que no había nadie en mi familia que murió. ¿Y no te acordás que la tía murió de cáncer a los huesos? ¡Ay, no me digas! Dice, ¿y ahora cómo hago? Porque ya le dije a la doctora que no tengo ninguna línea de enfermedad. Y a veces nos pasa, ¿no? El desconocer. Bueno, ahí estuvimos hablando de las cosas que pasaron en la familia y le íbamos contando que, claro, tal vez no lo hablamos cotidianamente en la mesa, no estamos hablando de la enfermedad mental que tuvo este familiar, de la otra enfermedad diabética que tuvo el otro y así, ¿no? Pero
Qué tremendo que hayan tantos tipos de enfermedades. Tenemos que saber y creer que Dios puede y Él quiere sanarnos. Dios puede sanarnos y Él quiere sanarnos. Y vos te preguntarás ahí en tu mente, ¿no? ¿Por qué no me sana a mí? Primero vos tenés que conocer a Dios, tenés que tener algo con Dios, ¿cierto? Si no, te van a agarrar siempre los de la medicina. Viste que vos vas a hacerte, no sé, te duele algo, te vas al médico y saliste, en vez de con el dolorcito acá, saliste ya con un problema. Un problema que tenés que irte a hacer radiografía, tomografía, y no sé, vos decís, ay, Dios mío, pero si yo vine porque me dolía acá nomás. Pero es así, hay muchas cosas que están cada vez enfermando más a nuestra sociedad. Esto del COVID dejó muchas consecuencias, muchas secuelas, ¿cierto? Y ahora es como que decimos, esta enfermedad antes no estaba. ¿Qué pasa que ahora estamos todos en serie? Nos enfermábamos como 1000, 10.000. Se enferma de una cosa y se enferma toda una provincia, ¿viste? Me daba risa también, me acordaba de que habían dado en el noticiero un reportaje, hacían que los chaqueños, el 99 punto de no sé cuánto de los chaqueños era inválido o tenía alguna discapacidad. Se habían declarado así porque ellos así a través de esas discapacidades cobraban algún subsidio. Entonces, como esas ciudades eran subsidiadas, entonces todos tenían alguna enfermedad, y si no, se la inventaban para que les paguen. Pero saben que yo les quiero decir y enseñar que la iglesia tiene el ministerio de Jesús, el mismo ministerio que tuvo Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios. Jesucristo continuamente Él estaba sanando. Y cuando fue ungido para sanar. El Espíritu del Señor, dice en Hechos 10:38, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para sanar a los enfermos. Esta unción está sobre la iglesia ahora. ¿Sí? Esta unción está sobre la iglesia ahora. Y es por eso que vos de repente ves esos moveres de Dios en los que vos decís, pero tanto puede ser que a cada rato cuentan testimonios que esto, que el otro, que pasó aquello, que pasó lo otro, que hay restauración, que hay sanidad, que este fulano se liberó, que vino endemoniado y salió sano, porque tenemos la misma comisión, tenemos lo mismo que Jesús tenía. Y en Juan 5, del 2 al 4, Dios en esa palabra dice que Él proveyó de sanidad para su pueblo. ¿Qué proveyó Dios? Sanidad para el pueblo. Por eso es que todos, incluso la gente mundana, la gente que no respeta a Dios allá afuera, ¿qué te dice? Si querés llorar, ¿dónde te querés llorar? A la iglesia, dice la Moria Casán, ¿no? Viste que la escuchás a Moria que siempre dice, si querés ir a llorar, andá a llorar a la iglesia. Y sí, es el lugar apropiado donde nosotros nos podemos apropiar de un montón de bendiciones que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Y por eso vamos de generación en generación diciendo lo mismo, hablando de lo mismo, enseñándole lo mismo, que en Dios hay dones de sanidades, que Él los proveyó para la iglesia, para la gente que cree en Él. En 1 Corintios 12:9 vamos a leer. Vieron que
en la cita anterior, cuando hablamos de la cita anterior que estaba puesta ahí, hablaba de ese paralítico de Betesda que no podía tocar las aguas porque estaba en esa condición, imagínense. Pero vino un ángel del Señor y lo sanó a él después de muchos tiempos que él había estado en el mismo lugar. Y a veces pasa, ¿no? Que vos decís, vengo a la iglesia y no pasa nada. Pero de repente un día venís y no sé qué pasó, pero algo pasó en tu vida, en tu cuerpo, y sentís, ¿no? Y te vas y te chequeás y te probás y ves que Dios hizo el milagro para vos, para tu familia, para tu vida. En 1 Corintios 12:9 dice, y a otro le dio fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Don de sanidades, o sea que, como dijimos, hay muchas enfermedades, pero también Dios nos proveyó a la iglesia de muchos dones, ¿sí? Entonces, yo quiero desafiarte, porque viste que el pastor te habló de esto, pero no te dijo, y vos, a ver, yo quiero que ustedes tomen desafío, a ver por qué enfermedad van a empezar a orar ustedes. ¿Por cuál enfermedad vas a empezar a orar? Aunque sea ora por un resfrío, aunque ahora los resfríos están difíciles porque vienen con COVID, ¿viste? Así que no es fácil. No es que te oro y ya está. Algunos van a necesitar ayunar. Algunos van a necesitar tener una revelación, ¿cierto? Pero ¿por cuál tipo de enfermedad vas a empezar a orar vos? Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Vieron que el pastor acá siempre él ora por los huesos. Y si vos te encontrás con él, además de tu cita para charlar con él y recibir consejos y ser pastoreado, ¿qué te va a decir él? A ver, sentate en la silla, sentate derechito, levanta los piecitos y se pone a orar por tus huesos hasta que no te deja derechito, no te vas a la casa, ¿cierto? Porque él está fascinado con que podemos orar por distintos tipos de enfermedades. Y Dios nos va ungiendo y nos va dando autoridad y poder del cielo, poder de Dios, para sanar distintos tipos de enfermedades. Como yo vine de una familia que el cáncer mató a mi mamá cuando yo tenía 7 años y después mató a mi hermana cuando estaba en plena juventud y dejó un montón de niños huérfanos. Para mí era el milagro que yo quería alcanzar. Yo decía, Señor, yo voy a orar para que se sequen los cánceres. Y oraba, y Señor, que venga alguien con cáncer y yo lo voy a sanar, porque tu palabra nos enseña que hay poder que vos nos das para sanar y para sacar esas enfermedades. Pero pasar del dicho al hecho, hay un lindo trecho, ¿cierto? Por eso yo te digo que vos, como pueblo de Dios, como iglesia, como hijo de Dios que sos, te pongas a practicar. Si alguien está enfermo cerca tuyo, vos tenés que ofrecerte. Así como hacía Dani, viste que Dani decía, ¿querés que oremos por algo? ¿Tenés alguna petición especial, algo que realmente quieras? Y bueno, y ahí anotar y empezar, y si tenés que ponerte a orar, en voz alta te pones a orar. ¿Para qué? Para que haya un ejercicio. Tenemos que ejercitar, no quedarnos solamente, ¡ay, qué lindo la palabra del domingo! Que Dios dijo que hay muchos dones de sanidad y que yo puedo sanar a la gente. ¿Usted cree que usted puede sanar? ¿Podrá sanar a alguien usted? ¿Podrá tocar a alguien como hacía Jesús, que a Jesús lo tocaban y la gente se sanaba? ¿Se acuerdan? Que hubo una mujer que estuvo enferma, ¿cuánto tiempo? Como 18 años esa mujer enferma, vino, tocó el manto de Jesús y ¿qué pasó? Se secó la enfermedad y ella misma empezó a contar. ¿Sí?
la mujer solamente le tocó el manto. Imagínense que alguien venga y lo toca a usted y se sane por tocarle a usted. ¡Qué tremendo! ¿Eh? Pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Va a pasar ahora? ¿Eh? Cuando empieza a ejercitarlo. Si usted no empieza a ejercitar lo que Dios le dio como parte de la iglesia que es usted, entonces usted nunca se va a enterar qué es lo que usted puede sanar. ¿Y por qué se lo enseñamos? Porque viste que la gente reviva, dice, no que te ore la pastora. No, anda que te ore el pastor. Claro, nosotros un chorizo de gente así que tenemos que sanar y usted nada, ahí sentadito. No, la palabra de Dios es para el pastor, para la pastora, pero también para toda la iglesia. Para todos en la casa Semi, todos tienen que sanar. ¿Saben que nosotros le estamos enseñando esta misma palabra a los niños? Y le estamos enseñando, le enseñamos ya el primer milagro que hizo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cuál era? Esa mamá parece que viene a la escuelita. Que Jesús estaba en una fiesta, no estaba en el culto de la iglesia, aviso. Jesús estaba en una fiesta. Se había ido a celebrar, se había ido a una fiesta matrimonial y en esa fiesta faltó el vino y era una vergüenza en ese tiempo, era una vergüenza social que en un casamiento falte el buen vino. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Oró. ¿Qué hizo? Oró. Decirle al que tenés al lado, tenés que orar. Tenés que orar. Él oró y transformó esa agua en el mejor vino y la gente no se dejaba de maravillar de que tomaba ese vino y no sé, le producía algo, parece. Salían felices de la fiesta. Y nadie se puso triste en esa fiesta, no hubo pelea, no hubo nada, porque estaban todos contentos con el buen vino que había hecho Jesús. Un milagro. Y yo no sé qué haces vos en la fiesta, no sé qué haces en tu día, pero yo te animo, te digo, que vos sos parte de este mover de Dios y sos parte de la tarea de Dios. Dios te viene a dejar una obligación, una tarea, un trabajo, que es que vos ores por los que están enfermos y los sanes. ¿Cuántos van a decir amén a eso? Dios nos da sabiduría. La sabiduría para la liberación. ¿Sí? Dios nos da sabiduría para perdonar. Sabiduría de confesar los pecados. La sabiduría de redimir el tiempo. La sabiduría del descanso. ¿Se acuerdan que ahí me daba el pastor ahí? Pastora, tenés que aprender a descansar. Porque a mí me enseñaron a laborar. Yo soy una persona súper hiperactiva. Y cuando me enfermo, a la hora que descanso, ya quiero levantarme a hacer algo. Y me dicen, no, mamá, basta. Mis hijos reniegan en mi casa porque dicen, pero mamá, estoy cocinando. Dejé el cucharón acá y vos ya lo lavaste. No quiero que lo laves hasta que termine de hacer la comida. Pero mamá, me dicen, la loca de la limpieza sos acá en la casa. ¿Cómo puedes? A mí me enseñaron así. Entonces ahora yo tengo que aprender a descansar. Porque trabajé miren, ahora voy a cumplir 53 años, dentro de unos días nomás. 53 años trabajados, señores. No se piensen que yo vine a esta tierra a observar a los habitantes, no, trabajé, laboré, trabajé mucho. Y estoy contenta de hacerlo, pero ahora me doy cuenta que tengo que aprender a descansar. Eso también es sabiduría. La sabiduría del descanso. La sabiduría de la higiene y del cuidado del cuerpo. ¿Se acuerdan lo que enseñó el pastor? Que
una persona que estudiaba la medicina, un doctor era, ¿no? Que estaba haciendo un trabajo de investigación porque no sabía por qué razón o qué es lo que pasaba en su ciudad, que de cada 10 mujeres que venían a tener sus bebés, 7 de esas mujeres morían. Y el pastor estudiaba en ese libro de que el doctor empezó a hacer un trabajo de campo, un trabajo personal, y empezó a descubrir, y hasta que descubrió que lo que pasaba era que no se lavaban bien las manitos. Y entonces cuando descubrió este doctor que lavándose las manos podía evitar que muchas mujeres que venían a dar a luz murieran, fue un éxito. Y es famoso por descubrir que la sabiduría de la higiene y el cuidado del cuerpo. Higiene y cuidado del cuerpo. Fíjense, todo está relacionado a la sanidad. No sé qué es lo que el Señor hará con cada uno de nosotros, pero imagínense ustedes, si ustedes empiezan a predicar y a sanar a las personas, no nos va a entrar un alfiler en esta iglesia, porque la gente va a querer saber cómo es que nosotros podemos hacer estas cosas. ¿Y cómo las hacemos? Por la palabra de Dios. Lo hago porque está escrito, no porque yo soy gran cosa. No estudié, no tengo título, no tengo capacitación, no tengo un taller que me dieron de esto, pero tengo la palabra del Señor que dice que Él es el sanador y que Él quiere sanar. ¿Sí? Imagínense los que tengan dones para sanarnos de la pobreza. ¿A cuántos Dios nos tuvo que sanar la cabecita? Yo estaba en un culto, me acuerdo un día, estaba en un culto, que Dios hablaba de que en el cerebro habrían como muchos caminitos, ¿no? Y que a veces a mucha gente que habían pasado cosas muy feas como las que pasó mi familia, mis descendientes, mis abuelos, y les faltaba un poquito de líquido. Le faltaba un poquito de relleno a esos caminitos, ¿no? Entonces vino el Espíritu Santo, y yo siempre recuerdo bien que sentí como que algo líquido me entró y se rellenó. Y a partir de ahí empecé a aprender que la Biblia está llena de cosas de sanidad. Dios puede sanar la mente. Dios te sana de la mente. Si Dios te sana de la mente, va a sanar en todos los aspectos, porque la pobreza no viene de Jesús, no es de Dios. Y la pobreza no es para la gente de la iglesia. Si vos venís a Jesús, si vos sos parte de la iglesia del Señor, tenés que sanar, tenés que liberarte. Y capaz que estás endemoniado ahí, por eso no hay caso que vos progreses, avances y que conquistes y que conquistes tus logros. ¿Por qué? Porque te falta sanidad. Pero Dios nos vino a ungir, dice, así que no lo vamos a retardar más, sino que vamos a practicar esta palabra. Vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Y vamos a pedirles a los discípulos que nos ayuden, a los líderes de la célula, que nos puedan ayudar, porque queremos hacer los ejercicios, ¿sí? Vieron que para que usted sea una persona saludable, ¿a dónde tiene que ir? A hacer gimnasia, para que su cuerpito cada vez esté más saludable, para que usted sepa cómo tiene que moverse, cómo tiene que hacer los ejercicios y no lastimarse. Y hay tantas cosas que tiene que aprender para cuidar su cuerpo. Pero también usted tiene que ejercitar lo que nosotros les enseñamos. Si usted no ejercita lo que le enseñamos acá, de nada sirve. De nada sirve que no te ejercites. Por eso lo primero que te pregunté es,
¿qué tipo de enfermedades te gustaría sanar? Y yo lo digo con testimonios, ¿sí? La primera vez que Dios sanó de cáncer a una señora en nuestra iglesia y con nuestro ministerio, yo me asusté. Yo dije, wow. No estaba como avisada de que ese día iba a ser un día de milagros, un día de poder de Dios, un día donde Dios iba a soltar sanidad y que se iba a sanar esa mujer. Y hace poquito la encontré por ahí por la clínica y me dice, pastora, sí, ahora estoy enferma de otra cosa, pero ¿sabes qué? Del cáncer se secó y me sané. ¿Te acordás de mí, no? Yo digo, sí, me acuerdo de usted. Me acuerdo. El Señor es grande, es poderoso. El Señor es nuestro sanador, nuestro salvador. Él nos quiere sanar. Y Él quiere que nosotros aprendamos como hijos de Dios a llevar sanidad. Tal vez vos tengas prejuicios en tu mente y digas, pero yo voy a andar sanando, ¿qué? Me voy a volver evangelista, me voy a volver loquita como los... No es necesario, no es necesario. Todo ese teatro que hacemos no es necesario. Es necesario que vos seas auténtico con Dios nada más, que vos practiques lo que se te enseñe. Lo poquito, lo mucho, lo pones en práctica. Y ¿sabes qué? De ese ejercicio van a nacer y se van a hacer mejores cosas después. Amén. Por eso, ¿quién es tu sanador? ¿Quién es nuestro sanador por excelencia? Es Jesús. Él es nuestro sanador. Y Él sana hoy. Así que yo ya te dije, a ver, ¿qué tipo de enfermedad querés sanar? A ver, decime una. De los bronquios. Bien. Bien, ahí una que quiere sanar de los bronquios. A ver, ¿quién más? Yo estoy esperando que los paralíticos puedan levantarse. Porque creo que el Señor va a seguir. ¿Qué otro milagro? A ver acá los músicos, ¿qué quieren hacer con este don de sanidad que Dios le da? ¿Qué quisieran sanar? Los miedos. Los miedos. Creo que hay gente que Dios le ha dado dones o talentos y por el miedo o el temor al que dirán o al que no le sale o a prejuicios o a cosas que la gente puede llegar a decir, no se animan a entregarle ese don a Dios y con ese don pueden sanar a la gente. Mira vos, ¿ves? Por eso, ¿ves? Mira, no es necesario, tenés que sacarte vos tus miedos. Acordate que la sanidad no la vas a hacer vos, la va a hacer Dios. Si lo sano o no, eso no me interesa, sino que practico, hasta que en algún momento el sanador por excelencia va a usarte a vos. Unos pocos amén escucho, pero con eso vamos a hacer grandes cosas. Amén. Jesús quiere que vos sanes a la gente. No es necesario grito, no es necesario un espectáculo, un show, nada. Yo lo veo a mi pastor como él hace, que él sienta a la gente y ora por los huesos, y hemos tenido muchísimas experiencias. Cuando fuimos a una casa y la señora tiene una botita ortopédica y él le dice, sáquesela en el nombre de Jesús y camine en el nombre de Jesús. Ay, yo me quería desmayar, yo decía, ay Señor, ¿dónde hay una ventana, una puerta para huir? Y muchas veces tal vez te pase eso a vos. Pero el Señor es fiel y Él no dice cosas mentirosas. Si Él dijo que a la iglesia le dio dones. Y si Él dice que Él sana de cualquier tipo de enfermedad. Los que quieran sanar a alguien de la mente, o usted mismo quiera sanar su mente, ponga sus manos en su cabeza como señal, Señor, sana mi mente.